¿Cómo están, amigos, hermanos? Que Dios los bendiga ricamente. Es un gozo poder nuevamente estar compartiendo este momento juntos para mirar la palabra de Dios, recibir la bendición que el Señor tiene para nosotros y que podamos estar con nuestros corazones abiertos y dispuestos a recibir lo que el Señor nos ha dispuesto en este momento. Vamos a leer una parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, los versos del 9 al 14. Dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo estaba puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las parábolas tienen el propósito de mostrarnos a través de una figura conocida, una figura que pueda hacernos entender con facilidad cuál es el mensaje, qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que en este caso Jesús le quiso decir a aquella gente que, como dice el primer versículo que leímos, confiaban en sí mismos. Aquí tenemos en esta parábola a dos hombres, dos personas que iban al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, recaudador de impuestos. Dos personas totalmente diferentes en su condición, dos personas totalmente diferentes, distintas. El fariseo estaba en la parte más alta de la sociedad religiosa. Los fariseos eran progresistas que de alguna manera adaptaban los mandamientos, me refiero a los mandamientos bíblicos, a los de Dios, a las necesidades y realidades de su tiempo. Cosa que Jesús realmente en más de una ocasión tuvo que señalarles que tenían más para ellos, más importancia ese tipo de tradiciones y cosas que ellos, ponían en práctica que la misma palabra de Dios o el mismo mandamiento. Creían en el libre albedrío, en la vida venidera, las recompensas, tenían un interés especial por la pureza ritual, el diezmo y, por sobre todas las cosas, la observancia del día sábado. Por otro lado, el publicano no estaba en la parte más alta de la sociedad, sino que estaba en la parte más baja. Era considerado realmente una persona que solamente le interesaba lo material. Los publicanos realmente se los tenía como transgresores, como pecadores. Los romanos subastaban el derecho de recaudar los impuestos al mejor postor, el cual recaudaba esos impuestos con sus agentes. Dice que los publicanos hacían este trabajo. Para obtener ganancias tenían que recaudar más de lo que pagaban en las subastas. O sea, tenían que recargar el precio de los impuestos y esa era la ganancia que ellos tenían. Por supuesto, los judíos los odiaban, los detestaban por ser empleados mercenarios del imperio y porque también era como aprovecharse de su mismo pueblo, de su misma gente. Teniendo en cuenta esta diferencia entre uno y otro, podríamos pensar que el fariseo era el que hallaba mayor gracia en la presencia de Dios cuando fue al templo. Llegó al templo, se presentó su sacrificio, pero vamos a empezar a notar algunas diferencias. El versículo 11 del texto que leímos dice que el fariseo, habiendo ido al templo y habiendo presentado su sacrificio, puesto en pie, oraba
consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Tenemos que reconocer que las palabras de este fariseo nos resultan bastante chocantes. Sin embargo, debemos admitir que muchas veces nuestros pensamientos o en nuestros pensamientos suelen estar presentes nuestros méritos o tal vez nuestra mejor posición en relación con otras personas. Muchas veces escuchamos, no soy tan malo, no soy tan malo como aquel. De alguna manera pensamos en nuestras virtudes y en aquellas cosas que pueden favorecernos en la presencia de Dios. Pero este hombre, el fariseo, después de compararse inclusive con el publicano, con este recaudador de impuestos, siguió exponiendo sus virtudes. Y la oración que hacía realmente era una oración extraña, porque en definitiva, en vez de darle gracias a Dios, estaba complaciéndose y gratificándose a sí mismo y glorificando su propia conducta y no glorificando realmente a Dios. Su autocomplacencia era evidente. Esto se descuenta. En primera instancia, dice el texto que oraba consigo mismo. O sea que Jesús, cuando enseña esta parábola, dice que este hombre estaba orando con él mismo, no estaba realmente orando con Dios. El uso en la oración, el uso permanente de la primera persona, nos da una pauta, ¿no? Yo no soy como este hombre, hago esto y hago aquello. La tercera cosa en la lista es que menciona la condición de los demás hombres y dice ladrones, adúlteros, injustos, publicanos, mencionando inclusive a este hombre que estaba junto a él, un poco más atrás, en el templo. O sea que realmente si él venía a adorar a Dios y venía a orar a Dios, no tenía que hacer ninguna comparación con ninguna otra persona. La mención que hace de sus acciones piadosas y que pudieran ser agradables, también la cantidad de veces que ayuna, que da su diezmo, parece que estuviera como diciéndole a Dios que en definitiva él se estaba ganando el favor de Dios haciendo todo esto. Y la última cosa que podemos señalar es que realmente estaba señalando al publicano y despectivamente estaba señalando de una manera muy, muy fea en el lugar donde estaba, pensando que estaban en el templo y pensando que estaban en oración en la presencia de Dios. Parece que este hombre no tuvo en cuenta que estaba orando ante la presencia de un Dios misericordioso y justo. Qué importante esto. Evidentemente la oración de este fariseo no llegó a la presencia de Dios. El hecho de que orara consigo mismo nos da la pauta que esa oración no ha subido a la presencia de Dios ni ha sido oída por el Señor. En cuanto al publicano, era un hombre pecador y se ve que aún en esa condición había llegado a una situación bastante baja y bastante compleja, de tal manera que a lo mejor comenzó a sentirse mal y culpable, tal vez habiendo traicionado a su propia nación y de alguna manera habiendo negado su religión, haberse apartado de Dios en pro de lo material, en pro solamente de aquellas cosas que era la ganancia o el dinero. Pero evidentemente esta clase de vida no le había traído ninguna felicidad o satisfacción. Estaba realmente allí de una manera angustiosa y con un corazón totalmente vacío, con un corazón totalmente con una sensación realmente como que estaba haciendo todo mal. Esa situación de miseria, de desesperación en la que este hombre cae, evidentemente era difícil de salir de allí, porque en realidad estaba en el templo y sabía que allí nadie lo miraba con buenos ojos. Todos, no solamente a lo mejor el fariseo, sino que aún los demás que podían verlo, me refiero al resto del pueblo, a los judíos, no lo estarían mirando de buena manera. Eso era algo que realmente también podría estar
actuando en la vida de esta persona. Pero a pesar de todas estas circunstancias, él lo que hace es humillarse, reconoce que es pecador, se golpea el pecho y en pocas palabras susurra que el Señor tenga compasión de él. Qué importante esto. Aquí vemos una diferencia muy grande entre un hombre y otro. Si miramos la oración del fariseo, son 19 palabras que dice. Y cuando miramos la oración de este hombre, son tan solamente 6 palabras. No necesitaba muchas palabras, sino solamente pedir que tuviera compasión de él. No tenía nada de qué vanagloriarse, como el fariseo. Lo único que podía hacer era humillarse en la presencia del Señor y ofrecer realmente a Dios este clamor desde lo profundo de su corazón. No tenía nada para ofrecer, pero sí tenía mucho para recibir de Dios. El perdón, la misericordia, y de alguna manera esa oración se convierte en una confesión. Qué importante poder llegar a la presencia de Dios y que podamos reconocer que necesitamos de Dios. El versículo 13 muestra la oración, ¿no? Este publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, dice. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué importante la actitud de este hombre en la presencia de Dios. Y cuando esto lo aplicamos a nuestra vida y cuando tratamos de extraer el mensaje que el Señor tiene para nosotros, podemos llegar a una conclusión muy cierta, y es que en nuestra situación personal como seres humanos, en nuestra situación natural, nunca vamos a poder gloriarnos de nada ante la presencia de Dios. Este hombre se humilló, su oración fue escuchada por el Señor. Y sabe una cosa, que allí el Señor pudo perdonar la situación, la terrible situación de este hombre. El publicano oró que Dios le fuese propicio. Esta palabra propicio nos hace o nos recuerda la palabra propiciatorio, que era el lugar en el templo o en el tabernáculo donde se manifestaba el poder de Dios, pero más que nada la gracia y la misericordia de Dios, porque a través de lo que se oficiaba allí en ese lugar, el pueblo podía recibir el perdón. El apóstol Juan dice, hablando de Jesucristo, que Él es nuestra propiciación, es la propiciación por nuestros pecados, y dice no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué maravilloso esto, sabiendo que tenemos al Señor que es el que está ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio expiatorio y propiciatorio en la presencia de Dios. Podemos llegar ante la presencia de Dios sabiendo que necesitamos humillarnos ante su presencia para que podamos recibir la bendición del Señor. Dice el versículo 14 del capítulo 18 de Lucas, os digo que habla de este hombre pecador, de este hombre que se sentía como que no tenía ningún valor y estaba despreciado, sin embargo se humilló en la presencia de Dios, que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Yo creo que esta parábola nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios. Nos muestra cuál debe ser nuestra actitud cuando llegamos a la presencia de Dios. Alguno dirá, bueno, no me gustaría ser como el fariseo y vanagloriarse de todo, pero a lo mejor tampoco soy como el otro. Miren, no importa qué seamos, lo importante es que delante de Dios siempre estamos en deuda. Siempre necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esto es algo importante. No podemos olvidar que estamos frente a un Dios misericordioso, un Dios de gracia, que está dispuesto a bendecirnos, a recibirnos tal cual estamos, con nuestras fallas, con nuestras faltas, con nuestros pecados, y obtener el perdón delante de su presencia. Dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Qué importante conocer esto. Cuando vayamos a Dios, que podamos saber que debemos humillarnos en su presencia, que nunca en nuestra condición humana vamos a poder exhibirnos como si tuviéramos algún mérito, porque el único mérito que puede ser a nuestro favor es el mérito de Cristo allí en la cruz del Calvario. El único que puede hacernos aceptos delante de la presencia de Dios es la obra que Cristo hizo a nuestro favor allí en la cruz. Que nos podamos acercar al Señor, que podamos hacerlo de una manera humilde, sabiendo entonces que Él nos oirá y nos levantará, que Él estará viendo nuestra condición y que seguramente estará dispuesto a bendecir nuestra vida, a ayudarnos, a levantarnos, a bendecirnos porque nos ama y porque desea nuestro bien. Que el Señor esté obrando con poder en nuestras vidas. Si hemos escuchado la palabra del Señor y hemos comprendido el mensaje que Jesucristo dio a través de esta parábola, que podamos realmente, sin ninguna duda, venir ante la presencia de Dios. Pero despojémonos de todo aquello que pueda ser vanagloria, de todo aquello que pueda exaltar nuestra condición, nuestras virtudes, y humillarnos ante su presencia. Y si nos humillamos, dice la palabra, Él nos exaltará. El Señor nos levantará con su gracia y con su poder. Este hombre que se humilló, dice la palabra que salió justificado de la presencia de Dios. La bendición de Dios estuvo sobre él. Dios quiera que en este momento nuestros corazones puedan humillarse en su presencia y podamos aceptarlo, podamos recibir al Señor como nuestro Salvador y permitir entonces que Él sea nuestra propiciación, a través de la cual Dios pueda realmente bendecir nuestras vidas. Vamos a hacer una oración, vamos a estar juntos orando al Señor y que el Señor esté bendiciendo cada vida, cada corazón. Y si necesitamos acercarnos al Señor, bueno, que podamos hacerlo, aunque tal vez reconozcamos que tenemos una vida indigna, pero humillémonos en la presencia de Dios. Porque si lo hacemos de corazón y en verdad, el Señor será propicio y nuestra vida será transformada, liberada, limpia y seremos perdonados para llevar una vida ahora en la bendición de Dios y en la gracia de Dios. Todos unidos vamos a hacer la oración. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque, Señor, tú has hecho la obra completa y perfecta a nuestro favor allí en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, para que podamos llegar a ti, Señor, que podamos saber que tú estás dispuesto a bendecir nuestra vida. Señor, ayúdanos a tener este rasgo de humildad en tu presencia para que podamos alcanzar, Señor, la bendición, la restauración, el perdón y que podamos, Señor, entender qué es lo que significa tener una nueva vida y que podamos disfrutarla con tu presencia, con tu gracia, con tu bendición. Señor, ayúdanos. Sin ti nada podemos hacer. Necesitamos de ti. Señor, obra con tu mano poderosa. Lo pedimos todo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que la gracia de Dios pueda estar obrando en cada corazón. Dios los bendiga.